Compartimos ventana. Chimpún. Y ahora ya sí que nos podemos ir a ver la formación de imágenes en lentes delgadas, los distintos casos que tenemos. Vamos a óptica. Y con esto vamos a terminar el tema de óptica. Y nos quedaría ya el último tema del curso, nada más. Física moderna. Bien, ayer estuvimos viendo, vimos o dedujimos la ecuación de las lentes, ¿vale? La lente como 2 dioptrios, hay que tener un poco de cuidado y tal, pero bueno, en cualquier caso, como la demostración esta no os hace falta para nada, no os preocupéis. De la ecuación del constructor de lentes en esta forma, lentens. Jesús bendito. Joder, espérate que no voy a borrar esto de aquí. Lentens. No sé. Lentes. La ecuación está con los radios, el radio 1, el radio 2. Yo no he visto nunca ningún ejercicio en ese sentido. Lo importante es esto. Esta es la más importante de todas, de las lentes. ¿Vale? Ni siquiera esta, sino más esta. Para no confundir aquí con el signo. O sea, esta es la que con la que os tenéis que quedar fundamentalmente con esta. ¿Vale? Luego, esto también, las distancias focales son las mismas. Una en un lado y la otra en la otra. Y el aumento lateral no lo habíamos visto en la siguiente diapositiva. La potencia de la lente, 1 partido por F'. Si F' lo tengo en metros, la potencia está en dioptrías. ¿Vale? Y aquí es donde vimos ya lo del aumento lateral. Calculamos el aumento lateral, que es muy sencillo, porque si os fijáis en este ángulo, el rayo que pasa por el centro de la lente, que no se desvía de ninguna manera, este ángulo y este ángulo son el mismo, con lo cual las tangentes tienen que ser iguales, y me da I' partido por I igual a S' partido por S. Si os fijáis, es la diferencia entre espejos y lentes. Esta es la lente convergente, la lente divergente. Si os fijáis, en espejos tenía 1 partido por S' más 1 partido por S es igual a 1 partido por F o 2 partido por R, en el caso del espejo. Y tenía I' partido por I igual a menos S' partido por S. Y en lentes, lo que tengo es que 1 partido por S' menos 1 partido por S es igual a 1 partido por F', y tengo que I' partido por I es igual a S' partido por S. Si os fijáis, esa es la diferencia entre espejos y lentes. ¿Vale? Que estas son las que vamos a utilizar fundamentalmente. Pero esto, como os voy a pasar un resumen con todas las fórmulas de óptica y tal, no sé qué, unos cuantos, esto lo quito porque ahora lo que quiero ver es la construcción de imágenes con lentes delgadas, las distintas posibilidades que hay. Igual que vimos para espejos, vamos a ver para lentes, construcción de imagen con lentes. Construcción de imágenes con lentes delgadas. Vamos a ver primero con lentes convergentes. Y vamos a ver las distintas posibilidades que hay. Igual que vimos con los espejos, lo que pasa es que ahora va a ser mucho más sencillo porque este va a ser el eje óptico y para mí la lente, por ejemplo, una lente convergente va a ser esta. Esta va a ser la lente convergente. Vamos a imaginar o vamos a suponer que tengo aquí 1, 2, 3, 1, 2, 3. Este sería el foco imagen, F', y este es el foco objeto, F. ¿Vale? Y ahora voy a situar, en el primer caso, el objeto situado, es decir, la distancia del objeto es mayor que el doble de la distancia focal. ¿Vale? Pongo todo en valor absoluto para no confundirnos con los signos.
Es decir, está más lejos del doble de la distancia focal. Vamos a poner el objeto aquí, por ejemplo. ¿Has puesto el 2F. He puesto 2F primas, efectivamente. Esto es F. Tiquitín. Fijaos aquí, yo he puesto una distancia focal de 3, no sé si centímetros, metros o lo que sea esto. La distancia focal hacia la derecha, 3 a la derecha de la lente, a la izquierda, 3 a la izquierda de la lente, y el objeto lo he puesto a más del doble. El doble sería justo aquí, lo he puesto a más del doble. ¿Cómo trazamos? Pues un rayo paralelo al eje óptico. Cuando se refracta, pasa por el foco imagen. Este sería el primero. ¿Vale? Este rayo incide por aquí, se refracta y pasa por el eje, por el foco. El segundo rayo parte del mismo punto, viene por el centro, y bueno, pues no se desvía. El que pasa por el centro no se desvía. ¿Vale? Y el tercer rayo, basta con dibujar 2 de los 3. El tercer rayo pasa por el foco, cuando incide sobre la lente, ya sigue paralelo al eje óptico. Ya estamos con que esto no me deja dibujar donde yo quiero. Bueno. Espera. Voy a dibujar primero este. Y así. Este pasa por aquí, por el eje óptico. A ver dónde está, más o menos. Ahí. Y sigue paralelo. Pasa por el foco, foco objeto, y sigue paralelo al eje óptico. Y el último es el que pasa, el que pasa por el centro y tiene que cruzarse con todos ahí. Ahí está. Ya está. No dibujéis los 3 cuando vayáis a hacer el dibujo, porque 2 siempre os van a coincidir. El tercero ya, depende de un poco vuestra precisión en el dibujo, os coincidirá o no. ¿Vale? Con dibujar 2 de los 3 es suficiente. En el punto donde se cruzan se forma la imagen, y en este caso la imagen estaría aquí. Si nos fijamos en la imagen, en este caso la imagen es real, porque se ha obtenido mediante la intersección de los rayos, no de la proyección de los rayos. ¿Vale? Además, está invertida. La imagen está invertida y si os fijáis, no se nota demasiado, si os fijáis, la altura de esta es un poquito más de 3 y la altura de esta es 2 y un poco. Luego está disminuida. La imagen es real, invertida y disminuida. Cuando la distancia del objeto es mayor que el doble de la distancia focal. Siguiente caso, lo voy a ir poniendo así en paralelo porque es que si no luego esto ocupa demasiado. Siguiente caso, vamos a suponer que ahora vamos a poner el eje óptico, vamos a dibujar una lente, así, una lente, vamos a poner aquí el foco imagen, aquí el foco objeto, y ahora el objeto a una distancia igual al doble de la distancia focal. Exactamente al doble de la distancia focal. Lo voy a poner entonces el objeto aquí. Una altura de 3 también, así. Oye, esto de tenerlo cuadriculado está bien. Fijaos la distancia, el foco imagen a la derecha lo he puesto a 3 rayitas de la lente, a la izquierda el foco objeto lo he puesto a 3 rayitas de la lente y el objeto lo he puesto a 6 rayitas de la lente, es decir, a una distancia justo al doble de la distancia focal.
La construcción de la imagen la hago, pues como siempre. Primer rayo, paralelo al eje óptico, pasa por aquí y pasa por por el foco imagen. Este sería el primer rayo. Segundo rayo, o el que pasa por el centro o el que pasa por el foco. Voy a dibujar primero el que pasa por el foco, que siempre me sale mejor. O ahí me sale mejor. Este sería el segundo rayo. Y el tercer rayo, que no es necesario, pero yo los voy a dibujar los tres. El tercer rayo, que no es necesario, pero yo voy a dibujar los tres, que pasa por el centro y no se desvía. Este pasa por el centro y no se desvía. Este es el tercer rayo. Y tengo la imagen que se me forma exactamente a la misma distancia que el objeto y exactamente del mismo tamaño, pero invertida. Tengo una imagen, en este caso real también, la imagen es real, la imagen está invertida y en este caso es igual. Tiene el mismo tamaño. Esta es segunda posibilidad. Vamos a ver, voy a numerarlas así. Primera posibilidad. Distancia mayor que el doble de la distancia focal. Segunda posibilidad. Distancia igual al doble de la distancia focal. Tercera posibilidad. Voy a ir haciendo lo mismo, lo tenéis, ¿no? Tercera posibilidad. Voy a hacer el eje óptico. Aquí, eje óptico. Vamos a hacer una lente convergente. Y ahora voy a situar el objeto a una distancia que es mayor que la distancia focal, pero menor que el doble. ¿Vale? Es decir, menor que este, menor que el doble de la distancia focal. ¿Vale? Pongo aquí el foco, aquí el foco imagen, F'. Aquí pongo el foco objeto, F. Y ahora el objeto pues lo voy a situar aquí, por ejemplo. A una distancia que es mayor que la distancia focal, pero menor que el doble. Aquí estaría el objeto. Como veis, el trazado de los rayos es el mismo en todos los casos, no cambia absolutamente nada. Primer rayo paralelo al eje óptico, se refracta y pasa. Joder, no me deja dibujar exactamente por donde yo quiero, pero bueno, ahí. Bueno, pues tendrá que ser así. Uy, he hecho la lente un poco cortita. Tenía que haber hecho la lente un poco más larga. O haber dibujado el objeto un poquito más lejos, porque es que fíjate dónde se me va. Fíjate dónde se me va. Ay, Dios mío. Bueno, pues entonces. Bueno, déjalo. Lo dibujo así, me da igual. Este hago así. Este entonces lo tengo que prolongar un poquito, porque no me ha quedado. Ahora. Por ahí más o menos. Jesús bendito. Voy a tener que hacer esto todo más grande, mucho más grande. Voy a prolongar esto también. ¡Epa! Pero negro. Hago así, para que tal. Vale. La lente, bueno, pues imaginaos que la lente llega hasta aquí. Y fijaos ahora, eso sí, dónde me queda la imagen. Fijaos dónde me queda la imagen y cómo me queda la imagen. Ahora, no me deja esto dibujar todo lo bien que yo quisiera, pero bueno, imaginaos este que pasa por el centro, cómo efectivamente se cruza ahí en el mismo sitio, razonablemente bien. Voy a dibujarle las flechitas, esta para acá, la flechita verde,
esta, la flechita roja, esta. Vale, y ahí tengo la formación de la imagen. Me ha quedado un poco exagerado. También podría haber hecho el objeto un poquito más pequeñito, las cosas como son. Si lo hubiera hecho más pequeñito me hubiera quedado un poco mejor. Pero bueno, aquí se ve bien exagerado, ¿verdad? La imagen es real, en este caso la imagen es real. La imagen está invertida y además está aumentada. Evidentemente está aumentada, ¿verdad? Real, invertida y aumentada. Toma ya. Pedazo de imagen. Siguiente caso. O siguiente posibilidad. Esta será ya la 4. Que el objeto se sitúe justo a la distancia focal. Es decir, que la distancia del objeto sea igual a la distancia focal. Vamos a dibujar el eje óptico. Dibujo eje óptico, coloco aquí en medio una lente convergente, por eso la flechita para arriba y para abajo. Esto es F' y esto es F. Y el objeto lo sitúo aquí. A ver, ¿por qué no me deja situarlo? Ahí, bien situado, ahí, ahí. El objeto lo sitúo justo aquí. Entonces, si trazo el primer rayo, que es el que viene paralelo al eje óptico, se refracta, pasa por el foco. No puedo dibujar el rayo que pasa por el foco objeto porque no está justo encima, pero el rayo que vendría por aquí, por el centro, viene por aquí. Y si os fijáis, estos dos rayos son paralelos. Este rayo y este rayo son paralelos. No se forma imagen. ¿Vale? Aquí no se forma imagen. Esos dos rayos se cruzan en el infinito. La imagen se forma en el infinito, si queréis, pero no se forma imagen, ¿vale? Ya la última posibilidad, con una lente convergente, es situar el objeto a una distancia menor que la distancia focal. Sería la quinta posibilidad. Estamos aquí. Quinta, es decir, S menor que F, en valor absoluto. Vamos a ver. A dibujar el eje óptico. Dibujamos el eje óptico. Dibujamos una lente. Así. Lente convergente. Esto es F'. Aquí está F. F. Voy a poner aquí abajo. Y el objeto lo voy a poner aquí. El objeto lo voy a situar aquí. Este es el objeto. Vale. Primer rayo. Paralelo al eje óptico. Llega aquí, se refracta y pasa por el foco de imagen. Este sería el primer rayo. Segundo rayo, pasa por el centro o el rayo que vendría desde lo que sería el foco objeto, es decir, que vendría desde aquí, pasando por aquí. Uy, joder, casi. Estoy otra vez como antes, que he hecho la lente un pelín corta, pues esto tendría que venir por aquí. Ya estoy como antes. Me ha salido la lente un poquito corta. Ahí. Este rayo se refractaría aquí
Y aquí seguiría paralelo al eje óptico. Fijaos que los rayos, evidentemente, aquí hacia la derecha los rayos no van a converger. Y el tercer rayo, que sería el que viene por el centro, y este tampoco converge. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Que los propios rayos no convergen. Sin embargo, si los prolongo hacia atrás, sus prolongaciones, voy a intentar prolongar este hacia atrás, hacia allá, y vamos a hacerlo. Ahí, ahí, ahí. Vale, si prolongo ese radio hacia atrás, ahora prolongo este también hacia atrás, razonablemente bien. Y voy a prolongar también el azul hacia atrás. Voy a intentar. Ahí va. Lo dibujo en verde, no, en azul. Ras. Ah, mira, pues sale razonablemente bien. Y este, así. Vale. Se ve, ¿no? Razonablemente bien. Los rayos no se cruzan, sin embargo, las prolongaciones hacia atrás de los rayos sí que lo hacen. Esto sería S, esto es S'. Voy a ponerlo en todos los casos cuál es el objeto y cuál es la imagen, porque no lo he puesto. Este sería S y este sería S', las distancias. Este sería S y esto S'. Para no confundir, esto es S. Aquí no hay S'. Aquí esto es S y esto es S'. Y aquí S' está detrás de S. ¿Vale? Aquí tengo una imagen virtual, una imagen que está derecha y una imagen que además está aumentada. ¿Os suena? ¿No suena de nada? Eso es una lupa. Eso es una lupa. ¿Qué pasa con una lupa si yo no la tengo a la distancia adecuada de la formación de la imagen? Que me sale invertida, que me sale no sé qué, si la tengo a la distancia adecuada, entonces sí que la veo aumentada. Porque yo realmente, me sitúo y observo por aquí, observo desde aquí. Y entonces la imagen que observo es esta. Bueno, esto es las 5 posibilidades que hay con lentes convergentes, en función de la distancia al foco. Luego, lo que hay que hacer es calcular distancias, tamaños, etcétera, 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 con lo cual se va a igual. Y con una lente divergente solo hay una posibilidad. Con lentes divergentes solo hay una posibilidad. Epa. Vamos a dibujar el eje óptico, lente divergente, este es el eje óptico, vamos a dibujar la lente, esta es la lente. Y ahora, como la lente es divergente, pues la represento de esta manera. Esta es divergente, ¿vale? Y ahora, aquí está el foco imagen, F'. Y aquí está el foco objeto, F. ¿Vale? Voy a situar un objeto cualquiera aquí. Voy a situar un objeto aquí, por ejemplo. Voy a poner aquí un objeto. Voy a poner aquí el objeto. Trazo el rayo paralelo al eje óptico.
Y el rayo sufriría una refracción que iría en esta dirección. ¿Vale? El rayo se refractaría, iría hacia allá, y lo que tengo aquí hacia atrás es la proyección del rayo. ¿Por qué me ha pasado esto? Ahí. Vale, ese sería el primero. El segundo, que siempre lo dibujo en color verde, es el rayo que vendría en la dirección del foco, objeto. Sería este rayo, que al pasar por aquí se refractaría y saldría paralelo al eje óptico. Debería proyectarlo ya hacia atrás, y así. Y ahora voy a... Vale, entonces el rayo realmente es este. Viene como en la dirección del foco objeto, cuando incide sobre la lente se refracta y sale paralelo. Y el rayo que iría hacia el centro, este no sufre ningún tipo de desviación, pasa por el centro, no sufre desviación ninguna. Evidentemente, el rayo no se cruza con los otros rayos, su prolongación hacia atrás, que vendría por el mismo camino, se cruza con las prolongaciones y entonces la imagen del objeto la tendría aquí. La imagen del objeto la tendría aquí. Esto sería S' y esto es S. Con lo cual tengo una imagen virtual, una imagen derecha y una imagen disminuida. Virtual, derecha y disminuida. Esas son las posibilidades. ¡Hala! Y ya está. Y ahora vamos a hacer ejercicios. Porque luego hay una parte de instrumentos ópticos, combinaciones, de tal, no sé cuántos, que os mandaré en un trabajillo. De efectos de la vista. Sabéis que nosotros lo que tenemos en el cristalino es un sistema que forma una lente y que tiene que enfocar la imagen justo en nuestra retina. Si enfoco la lente más atrás o la imagen la formo por detrás o por delante de la retina, no veo correctamente. Entonces puedo tener miopía o puedo tener hipermetropía. El astigmatismo es un poco distinto. O en mi caso, por ejemplo, la lente, somos capaces con el sistema de músculos de variar la curvatura de esa lente y entonces podemos acomodar el foco a distintas distancias. Cuando llevas mucho tiempo trabajando con pantallas y ya tienes cierta edad, la lente pierde su elasticidad y entonces yo no soy capaz de acomodar y enfocar a distancias cortas. Eso se llama presbicia o vista cansada, porque no tengo capacidad de ajustar el tamaño de mi lente a esto. No es que yo no sea, porque a largas distancias, de aquí a allí, no, perfectamente. Seguridad en laboratorios químicos, tal, no sé qué, no sé cuánto, sin ningún problema. Pero de cerca, llega un momento a cierta distancia en que ya no soy capaz de enfocar. Entonces, me tengo que poner ojos. ¿Qué vamos a hacer? El fútbol es así. Bueno, pues dicho esto, con esto y un bizcocho, vamos a empezar a buscar ejercicios mira, tengo el disco aquí, con lo cual vamos a empezar a buscar rápidamente ejercicios de BAU de los últimos años, que es cuando han empezado a aparecer cosas de óptica. Antes no aparecían. ¿Dónde está? Examen SPAEG, física. Pues nos vamos a ir, por ejemplo, yo creo que en el 2017 ya había de óptica, me suena. Me suena que en el 2017 ya podía haber óptica. Dos cargas puntuales, unas de protones, una fuerza de nada. A ver, una onda, dos cargas, no sé qué. Bueno, aquí es una cuestión. Los focos imagen y objeto de una lente delgada divergentes son F' y F respectivamente. Un objeto se ha situado a la izquierda entre la lente, mediante un trazado de radios indicar razonablemente dónde se forma la imagen de este objeto. ¿De qué tipo de imagen se trata? Bueno, pues vamos a hacerlo, es una cuestión, no es un problema, pero bueno, ya que lo tenemos aquí, lo hacemos.
Imprimir pantalla. Me lo llevo aquí. Damos esto, seleccionamos y vamos a ir haciendo. Copiar. Nos vamos aquí. Estoy en el este que... Sí, estoy en el correcto. Vale, ya está. Aquí lo tenemos. Tengo una lente divergente, fijaos, F' y F. Y un objeto que está aquí, a una distancia de la lente menor a la distancia focal. Y dice, mediante un trazado de rayos, indicar razonablemente dónde se forma la imagen de este objeto y de qué tipo de imagen se trata. Entonces, pues, como ya sabemos todos los datos, me hago mi eje óptico, hago un eje óptico, hago el eje óptico, tacatá, dibujo una lente divergente aquí en el eje óptico. Voy a poner las distancias focales. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a poner aquí F'. Y a 1, 2, 3, 4, 5 a la derecha, F. Y voy a poner un objeto más o menos, pues como indica ellos ahí en la esta. Voy a poner este objeto aquí. El objeto voy a poner aquí. Ese es el objeto. Pues nada, trazamos primer rayo. Y además se va a utilizar siempre los mismos colores. Para el rayo que va paralelo al eje óptico, ese lo suelo dibujar siempre en color rojo. Este se refractaría y al refractarse tomaría esta dirección. ¿Lo veis? Desde el foco imagen. Este sería el rayo. Esta es la prolongación del rayo realmente. Y este ya sería el rayo. Solo necesito dos de los rayos, no necesito dibujar más, ¿vale? El segundo rayo, pues vamos a hacer el que queráis. Pues yo qué sé, el que vendría en la dirección del foco. Este rayo que vendría en esta dirección, realmente cuando llega aquí se refracta y saldría paralelo al eje óptico y la prolongación hacia atrás sería esta. Entonces, el rayo realmente es este. Esta raya de aquí no necesitáis dibujarla. Esta raya de aquí la podéis dibujar un poco si queréis indicar cómo lo habéis hecho, así, pero en trazo discontinuo. Y esta es la prolongación del rayo, evidentemente. Pero tampoco es necesario que dibujéis esta. O a lo mejor hacéis una raya finita con lápiz, yo qué sé. ¿Eh? Un poco así. Me ha quedado el dibujo, la verdad, es un poquito pequeño. Queda mejor con dibujos un poco más grandes, pero bueno. Y entonces, la imagen del objeto estaría aquí. La imagen del objeto estaría aquí. Este es el objeto, esto es S y aquí estaría S'. Esto es I y esto es I'. ¿Vale? Y ahora pregunta, ahora sí que lo he hecho yo, me he bajado un montón. Mediante el trazado de rayos indicar razonablemente dónde se forma la imagen de este objeto. ¿De qué tipo de imagen se trata? Aquí está donde se forma la imagen y la imagen es una imagen virtual, es una imagen virtual, es una imagen que está a derecha y es una imagen que está disminuida. Virtual, derecha y disminuida. Ya está. En este caso es este. Buscaré, porque seguro que los hay. Ejercicios, yo pensaba que en el 2017 ya habría alguno de esos, pero no. Ejercicios ya numéricos de estos. Vale. Echadle un vistacillo al vídeo que os he puesto, el enlace, os he puesto un enlace de YouTube. Porque es que el vídeo pesa mucho más los vídeos que subí yo que los que hace esto. Estos pesan bastante menos. Y entonces poner el vídeo y pico que el vídeo entero, era...
Mucha tela. Bueno, a ver, vamos a terminar de grabar. Tenemos la grabación. Ha sonado el timbre.